Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo sacar correctamente el escáner de una impresora Epson modelo L380. Pero antes les quiero dejar la invitación para que activen la campanita, se suscriban o también se hagan miembros de nuestro canal. Pues bien chicos, comencemos. Bueno chicos, para realizar este proceso vamos a necesitar solamente un destornillador, como este que ven acá. Pero antes de utilizarlo, vamos a girar la impresora y la vamos a desconectar. También vamos a sacar el papel y vamos a retirar la bandeja plástica que está inserta en la impresora. Para esto la vamos a doblar un poco hasta que ésta se desencaje de la impresora. Como ven, esta bandeja es flexible, así que no es tan complicado sacarla. Una vez que la retiremos, vamos a sacar este perno que ven acá. Así que lo vamos a sacar con cuidado y lo vamos a guardar en algún lugar seguro. Luego la giramos, sacamos cualquier elemento que esté en el escáner, la abrimos y vamos a retirar este perno que ustedes ven en el costado derecho en el interior. Es un poco complicado sacarla, así que utilicen un destornillador que sea largo y lo ideal es que no se les vaya a caer al interior de la impresora. Ahí está. Así que también lo vamos a guardar en un lugar seguro. Ahora vamos a sacar esta placa plástica que ustedes ven acá, moviéndola hacia el costado izquierdo y jalándola hacia arriba. Aquí lo pueden ver con mayor claridad en el video. Va a ser un poco complicado, así que sujeten el escáner con cuidado para que este no se les vaya a romper. Ahí la pudimos retirar. Esto nos va a permitir sacar esta unión, este conector que ustedes ven acá, el cual une el escáner con la placa de la impresora. Así que lo sacamos con cuidado y ya podemos tener nuestro escáner totalmente libre de la impresora. Esto nos va a permitir poder acceder a todos los componentes de la tracción del papel y poder limpiar correctamente nuestra impresora y también sacar cualquier elemento que se puede haber caído al interior de la impresora. Por ejemplo, acá ya podemos hacer algún tipo de limpieza, sacar papel atorado, etc. Así como ven chicos, el proceso es bastante sencillo. Espero haberlos ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.